Ay, perdónenme, pero huelgas, manifestaciones. Acabo de cruzar el hemiciclo a Juárez y me metí un pasón porque están fumando todos mucho, oigan. Yo no sé qué hay, pero Es como una manifestación. Sí, sí, es que es el Día Mundial. No, estuvo rudo, oigan. Yo, no, así. Ya sabrá, pero bueno. Muchas gracias, perdón por la tardanza, pero sí, sí está un poco complicada la ciudad. Y bueno, pues a nombre de Penguin Random House, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta tarde, para escuchar a Jorge Alberto Gudiño, que nos platique un poco acerca de su última novela, que es Historia de las Cosas Perdidas. Y Jorge Alberto, por lo que tengo entendido, publicó su primera novela en 2010. Sí, sí, con Ediciones B. Los trenes nunca van hacia el este. Y ha seguido constantemente publicando distintas novelas. Tiene una trilogía más policíaca, que es con nuestro detective Susunaga, que hay noticias por ahí. Sí, hay noticias. La serie del excomandante Susunaga, que empieza con Tus dos muertos, que por ahí está, creo. 7 son tus razones y la velocidad de tu sombra. Ya se hizo el rodaje para la película de la primera. Entonces, así que atentos. Acabaron en diciembre. Ahora dicen que están en eso que llaman postproducción. A mí me da la impresión de que los cineastas dicen postproducción cuando no saben bien qué están haciendo. Y parece que tardan meses en la postproducción, pero la idea es que hacia noviembre de este año esté terminada. Tampoco sé muy bien qué significa eso, pero terminada y no empezarán, porque eso ya lo empezaron a hacer, a ver cómo se distribuye, ¿no? Porque todavía no saben si se va a cines, si se va a plataformas, si se va a festivales, y a mí cuando me preguntan les digo que sí, porque francamente ese sí es un negocio que yo desconozco por completo. Así que pues nada, esperar, porque este excomandante Susunaga sabemos que tiene sus dobles idas y vueltas, bastante sospechoso, pero que es bastante querido a la vez, ¿no? Porque cuando le dan sus ataques de bondad, que no es que sean muy continuas. No, vive así como en un eterno debate de ambigüedad moral en el que, pues es que así lo hicieron. Es malo porque así lo hicieron, pero también es malo porque le gusta ejercer el poder de esa forma, pero de pronto se da cuenta de que no es tan malo y se puede conmover y entonces hace cosas buenas, y eso me mete a mí en muchísimos conflictos porque no conozco yo a gente así como él. Entonces yo siempre lo he dicho, yo nunca me iría a comer ni a tomar un café con él, salvo que él me obligara, ¿no? Con una pistolita en la sien, por ejemplo. Es algo que podría ser con facilidad. Y ahora con Historia de las Cosas Verdaderas, te mueves un poco, ¿no? Digamos, no es enteramente policial, pero sí que hay un misterio, ¿no? No sé cómo antes de que les cuente un poquito más de la trama, ¿desde dónde se posicionó Jorge Alberto Gudiño para escribirla? Bueno, estábamos en pandemia, yo ya tenía 3 novelas de la serie de Susunaga. Yo siempre había dicho que no me gustaba escribir novelas por fórmula y llevaba 3 seguidas escribiéndolas igual, con restricciones que además yo no sé al autor cómo se le ocurre ponerse esas restricciones, porque luego se meten unos problemas inmensos. Y la verdad, también sabía yo que se estaba preparando la película, porque esos procesos son larguísimos y ya se habían conseguido los apoyos de Ficine y cosas por el estilo. Pero yo ya no quería platicar mucho con Susunaga, ¿no? Necesitábamos tener una pausa. Yo tenía incluso un par de proyectos, de hecho, y Fernanda lo recuerda bien, escribí una novela antes que Historia de las Cosas Perdidas y dije, esta es la que yo debería publicar, que se llama Acerca del color de los espejos, pero luego escribí Historia de las Cosas Perdidas y de hecho ya le había mandado yo a Fer Acerca del color de los espejos y le dije, no, mejor mandemos Historia de las Cosas Perdidas, que es tanto esa como la anterior, son novelas que no tienen que ver con Susunaga, pero, y aquí tengo que reconocerlo públicamente, yo siempre pensé que no era un autor de novela policíaca. Yo nunca fui un autor de novela policíaca. Mis novelas anteriores a la serie Susunaga no son policíacas. Y de pronto se me ocurrió una novela policíaca, la escribí y luego pues la continué. Y yo sigo pensando en la serie de Susunaga como una novelota, para no hacerme muchas bolas. Pero resulta que en este país, cuando uno escribe una novela policíaca, se vuelve autor de novelas policíacas. Entonces me invitan a ferias de libro de policíaco, me invitan a presentaciones de policíaco, me invitan a semanas de policíaco y yo voy muy contento porque lector de policíaco sí soy, y bueno, y tengo 3 novelas policíacas, pero sigo sin ser un autor de policíaco. Sin embargo, lo que aprendí
con las novelas policíacas fue... Yo estoy convencido de que el policíaco actual o el policíaco contemporáneo es como lo que nos quedó de la novela de aventuras tradicional. Creo que es el mejor lugar donde suceden las novelas de aventuras que en otra época, qué sé yo, siglo XVIII, pero sobre todo siglo XIX y principios del XX, eran así como un personaje haciendo muchas cosas para obtener algo, ¿no? Y en el muchas cosas estaba la clave, porque en mis novelas anteriores, en realidad, mis personajes están haciendo muy pocas cosas. Mis novelas son más intimistas. Con Amor, tu hija, son 3 personajes metidos en una casa que están pensando uno sobre el otro todo el tiempo. Y lo que aprendí con la serie de Susunaga es a hacer que los personajes hicieran más cosas. Entonces, en Historia de las Cosas Perdidas creo que hacen un poquito más de cosas que en las novelas anteriores. Y pues eso, perdón, es una novela de pandemia escrita con todas las restricciones de la pandemia, en la que no sucede la pandemia. No hay pandemia en la novela, aunque sucede en la Ciudad de México en 2022 o en 2021, pero en una Ciudad de México sin pandemia, o quizá un poquito antes para que no haya pandemia. Pues todo resulta, cuando uno empieza a leer el libro, las primeras páginas, descubrimos a un personaje llamado Roger, dormido, madrugada, como cualquiera de nosotros, y suena el teléfono, que como a cualquiera de nosotros nos da un patatús a esas horas, y siempre decimos lo primero: se murió mi mamá, mi papá, bueno, ¿no? Quienes tengan, yo todavía porque pienso que son los que están todavía arriba de mí, ¿no? Sino algo más trágico, ya depende de cada circunstancia. Y no tiene opción más que contestar el teléfono, y lo que recibe es la llamada de un hospital en la que le indican que su jefe, que es Andy, está internado y que él necesita dar la aceptación o negación de amputarle un brazo a Andy. Entonces, claro, una responsabilidad a esa hora de la madrugada, donde Roger, ¿no?, sigue en duermevelas, está medio despertando, no sabe de quién le están hablando, no sabe ni quién le habló. Contesta rápidamente y a partir de esa respuesta su vida va a dar un giro y va a ir corriendo al hospital. Y yo creo que ese es el gran error de Roger. Vivimos en una ciudad o en un país en donde se nos ataca constantemente a través de terrorismo telefónico. A mí me hablan todos los días para venderme algo, para ofrecerme algo. O el banco, ¿no? A cualquier hora, el banco también. Sí, pero bancos en los que yo no tengo cuenta. Me hablan para decirme que porque no tengo una cuenta con ellos y cosas por el estilo, ¿no? Y ahora también me hablan de funerarias y me hablan de todos lados. Ah, sí, yo ya compré galloso. ¿Ya? Porque como está okay. La cosa, mejor se prepara uno. Vivimos en una época de terrorismo telefónico. Y en realidad, si yo hubiera sido Roger y me hubiera llegado esa llamada, lo que hubiera hecho hubiera sido colgar el teléfono. Porque, primero por la costumbre, ¿no? Ya de no es para mí, ya mejor me quito. Pero lo otro, justo porque lo estaban involucrando en una decisión que no le correspondía, ¿no? Si a mí me llaman, espero que no me suceda, para decirme que un familiar mío esté en esa situación, digo, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Pues uno tiene que encarar la responsabilidad y aguantarse y demás. Pero el otro era su jefe, era un poquito su amigo. En realidad, por eso incluso Roger piensa que es una broma en algún momento y luego va pensando alrededor de ello. Pero justo lo que me interesaba hacer con ese inicio es algo que luego repito a lo largo de la novela, tiene que ver con algo que he llamado algo así como el conflicto tangencial. Es decir, tengo un protagonista al que no le suceden cosas. Tengo un protagonista que cree que le suceden cosas. Entonces, claro, si a mí me hubiera pasado eso, yo al otro día llego con mis amigos, llego con mi familia, llego con mis alumnos y les digo, ¿qué creen? Me hablaron para preguntarme si le amputaban el brazo a Andy. Pero si lo pienso con calma, en realidad a mí no me pasó nada. A mí me hablaron por teléfono, por error o no, para decidir sobre algo sumamente trascendental de otro personaje. Y como Roger toma una decisión, incluso sin saber si es una broma o es cierto, entonces de inmediato empieza a justificarse y a decir, ¿y qué va a pasar cuando yo llegue con él y me vea y me pregunte? ¿Y qué va a pasar si esto es una broma y entonces se burla de mí? ¿Y qué va a pasar? Y entonces empieza a convertir una anécdota ajena en algo propio. Y eso sucede 2 o 3 veces más en la novela, con la historia de la hermana, con un par de historias más, en donde él se va involucrando en algo que no le pertenece,
pero al involucrarse en algo que no le pertenece, sí se transforma, que es lo que me interesaba, hacer que el personaje poco a poco se fuera hundiendo. Sí, porque Roger es un personaje peculiar, ¿no? En el sentido que es muy mediocre, ¿no? Entonces él pasa la vida, las cosas le suceden, no se comprometen. Y este hecho es Pero como si... mediocre, pero como con la vida resuelta, ¿no? Porque luego Sí, hay tranquilo. mediocres Sí, no, que de tienen otro que estilo. sufrir, ¿no? Sí, es así como un... ¿Cómo ahí va? Sí, me cae re mal. Ahí va la vida. Pero se le abre esta oportunidad, a final de cuentas, y ahí es donde sucede la transformación, porque le dan un espacio para construirse de otra manera también. Ahí está. Ahí él. ¿Qué tienes que decir? Con todo gusto. No, pues, aguante que no se tarda. No te vayas, con todo gusto. Y ya no me acuerdo en qué íbamos. Este, déjame entonces retomar mi idea. Pues. Entonces se encuentra justo Roger a través de este suceso y como de esta naturalidad de su día a día, una ventanita para transformarse y ser otro, entrar en los zapatos de otro. Tanto Andy como Roger tienen, bueno, Roger más bien trabaja para una empresa que se dedica a estudiar la basura que la gente tira para entonces catalogar a la gente y lo que hace, ¿no? Que también es un hecho súper interesante eso de la basura. Sí, lo de la basura, una vez estaba yo leyendo algo sobre cierta empresa japonesa que hace algo parecido a la empresa en donde trabajan Andy y Roger, que se llama Vestigios, que justo lo que hacen, aquí todavía no sucede, o creo que todavía no sucede así, en una de esas sí, se dedican a analizar el contenido de la basura que tiramos por zonas para establecer hábitos de consumo. Es decir, si en la colonia en la que yo vivo los camiones de basura juntan más bolsas de papas que bolsas de palomitas, entonces deciden, no los de la basura, deciden las empresas que ya pagaron por ese estudio que en las tienditas va a haber más papas que palomitas, ¿no? Evidentemente es un ejemplo súper simple, eso se puede extrapolar muchísimo más. Y si somos paranoicos y pensamos que además las redes sociales nos espían, entonces ya con el asunto de la basura se vuelve todavía muchísimo más grave. Pero la basura y el estudio de la basura de esta forma y la empresa en la que trabajan Andy y Roger me servía también para hacer una reflexión que es una de las líneas discursivas de la novela en torno justo a qué es lo que conservamos y qué es lo que tiramos y qué es lo que consideramos un desecho o basura y qué es lo que no consideramos un desecho o basura e incluso qué consideramos cosas valiosas que de pronto dejan de serlo y cosas que perdemos. Entonces hay todo un plano narrativo que se la pasa hablando de historias de basura. No, y que de hecho también ahí si quieres retomar un poco de dónde viene el título, Historia de las cosas perdidas, que además en lo personal me parece un titulazo, ¿no? Y que nos remite a nuestra cotidianidad también, ¿no? Depende en qué plano lo pongamos, pero en el caso de la novela se refiere. Sí, se refiere. A ver, aquí hay una pequeña trampa. Historia de las cosas perdidas podría sonar simple en el sentido de que una cosa casi es sencillo asociarla como la basura, como desecho. Sin embargo, la palabra cosa en español y bueno y probablemente en muchos idiomas es una de las palabras que más cosas puede contener. Perdón que repita cosa, pero cuando yo digo cosa, me puedo referir a, en efecto, basura, a un objeto, a un sentimiento, a una persona, a una relación, a un trabajo, a una escuela. Los años perdidos también son cosas, los amigos perdidos también se podrían volver cosas en un estricto plano semántico, ¿no? Luego se podría volver muchísimo más complejo. Entonces, en estas historias de basura, también hay una gradación que va subiendo sobre cómo vamos perdiendo diferentes
objetos, palabras, lenguaje, lugares, etcétera, etcétera, pero también cómo los vamos conservando y que a fin de cuentas mucho de lo que conservamos también lo estamos perdiendo de alguna manera. Suelo dar este ejemplo porque es muy común y perdón si ya me lo escucharon decir alguna vez. Llevo 19 años casado con mi esposa, más otros 3 antes, llevo 22 años con mi esposa. Desde ese momento hasta ahora, mi suegra tiene en el comedor una vajilla para las ocasiones especiales. No la ha habido. Se casaron sus hijos y tuvo a todos sus nietos. Creo que ya no va a tener más. Seguimos sin usar la vajilla. Entonces, y claro, es la vajilla que atesora como algo especial y que en realidad lo guarda, la guarda, y además está medio fea, eso sí no lo digo tan seguido, pero pues ya se va a meter en un problema. es basura esa vajilla, es basura. Nada más ocupes, porque además ni siquiera es que la tenga en la vitrina, la tiene en un cajón ahí. Y no sé si la sacude una vez al mes. No, ya no voy a hablar más de mi suegra, ya mejor no, porque me voy a meter en problemas. Pero tiene que ver con eso. De pronto, esta idea de los niños que van guardando cosas y que coleccionan y demás, como que se extrapola y de pronto descubrimos que yo a veces abro mis cajones y me encuentro cada cosa que, ¿y esto por qué lo guardé en algún momento? ¿No? Y tiene que ver con esta relación que, insisto, si dejamos al objeto, si dejamos a la vajilla de mi suegra y entonces pensamos en su vecina tóxica que le da lata todos los martes para contarle qué pasó con... O si pensamos en esas otras cosas no entendidas como objetos que finalmente también vamos acumulando, entonces podría hacer muchísimo más sentido y de alguna manera relacionarse con el asunto de la mediocridad de Roger. Y un poco también de la impostura, ¿no? Porque lo que hace Roger en esta empresa, una vez que no se sabe muy bien qué está pasando con Andy, decide entrar, o le obligan, ¿no? Le pide como el director entrar a estos archivos, investigar más a fondo, descubren ahí una también especie de doble vida del propio Andy, donde Roger encuentra el resquicio para entrar y también reinventarse, ¿no? Otra vez pensando en mi propia palabra, perdón, de performarse, ¿no? De una nueva manera. Y en esta búsqueda también estas mujeres, la madre, la hermana, la ex que es Denise, ¿no? Y que él desea de todo corazón y como que pensando si se pone otro traje encima la va a reconquistar y van a volver. ¿Qué papel también juegan ellas en este sentido de objetos perdidos, ¿no? O de cosas perdidas? Enorme, ¿no? De nuevo, pensemos que Roger es el tipo mediocre que nos cae mal, que tiene una vida muy común, muy común, como positiva, como... pues como le va bien, ¿no? Es así como, me cae muy mal, perdón. Pero hasta hace un par de meses, o quizá algunas semanas, vivía incluso con Denise y entonces su vida era todavía mejor en ese plano de estoy enamorado, vivimos juntos, tenemos un buen trabajo, somos jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Denise lo abandona, le dice, ya, bueno, lo abandona no así desapareciendo, le dice, ya no quiero vivir contigo, ya no tenemos futuro, y se va. La novela empieza después de eso, de hecho la escena del abandono no la vemos, luego sabemos cosas de ella, pero no la vemos tal cual, y Roger comete el error adolescente que cometemos todos aquellos a los que nos han abandonado, o que nos han dejado, o que nos han cortado, o cualquiera de esas cosas, que creemos que lo podemos recuperar. Y creer que podemos recuperar a la persona amada o a la exnovia o a la que nos dejó, etcétera, etcétera, es un acto increíble de soberbia. Pues nos dejó cuando estábamos en la parte buena. Que no nos deje ahora que ya sabemos que nos puede, es así como una cosa tremenda. Y Roger vive convencido de que puede reconquistarla, pero peor aún, porque lo podemos ver, de que puede reconquistarla sin hacer nada, o sea, diciéndole, ándale, regresa, ¿no? Entonces en eso me parece que Roger tiene un comportamiento súper infantil, súper adolescente, que prácticamente permea a las otras relaciones. También evidentemente con sus padres es muy hijo y se deja, llega y lo consienten y en realidad no hace nada, pero incluso en el trabajo era alguien le dicen qué hacer, es muy eficiente haciéndolo, pero no se involucra más. Y eso pasaba también en su relación con Andy, y eso pasa ahora que el jefe le dice, pues averigua cosas acerca de Andy, necesitamos las contraseñas, necesitamos los correos, necesitamos ver en qué estaba trabajando,
trabajando porque además se dan cuenta de que Andy los defraudó de alguna manera. Y Roger se pone a hacerlo porque le dijeron que lo hiciera. Y entonces la novela en ese sentido también puede ser como esa oportunidad de ya no es adolescente, es joven, debe estar en sus veintitantos, pero es alguien que ahora está en la oportunidad de crecer hacia algo y crece probablemente hacia el lado malo. Que creo. Bueno, pues es que me estás... Le gusta la maldad aquí a los jóvenes No, escritores, como pueden darse cuenta. no. Nada más leerla y escribirla, pero lo demás... Y yo soy chofer de mis hijos y ya, y me porto bien. Y hablando porque la novela... Y mi suegra me quiere, perdón. O sea, no, eso ya quedó grabado, eso yo mañana pese me al encargo asunto de que le no, llegue claro a tu que mujer, a tu me suegra. quiere mucho. No, mi suegra me quiere. Me robas la idea. ¿Mandé? Me robaste la idea, espérenme, ahí voy. Después de pasar por ese tufo, pues así que oigan. No, lo que quería decir es que la novela, uno como lector tiene que participar mucho para construirla, ¿no? Me parece que es un ejercicio de libertad que nos da el escritor que es increíble, porque muchas novelas lo que hacen es decirnos todo el tiempo y no nos dejan espacios para ir completando lo que está sucediendo. Esta novela no es así. Uno la va tejiendo lentamente, con curiosidad y con ojos muy abiertos en la lectura. Y en este hacer, junto con el escritor, también la escritura, ¿no?, de alguna manera de la novela, nos va despertando muchas preguntas. Y entre ellas, a mí otra que me gusta mucho es casi durmiendo con el enemigo, es decir, viendo a Andy, que tiene quizás esta doble vida, decir, ¿quién es? Que nos podemos preguntar a veces, ¿no?, con el compañero de al lado de mesa del trabajo, decir, ¿quién es realmente esta persona? ¿No? Todo el tiempo todos vamos como con un vestido de buena gente, o el chistoso, o la simpática, no sé, ¿no? Cada quien tiene como su etiqueta que más le conviene para el día a día, pero en el fondo puede ser un asesino serial, ¿no? Cualquier día de estos. Yo estoy convencido de que una de mis vecinas es un asesino serial. La que se ve más amable y además me saluda todos los días. Y eso pasa con un montón de nuestros vecinos y con un montón de la gente que conocemos. No es cierto lo de mi vecina, espero. Sobre todo lo espero por conveniencia, no por un asunto acusatorio. Pero era una de las cosas que más me interesaba contar, la posibilidad de que no conocemos al otro. Y no lo conocemos porque en muy buena medida lo que dice Fer es cierto. Las relaciones las establecemos en niveles a veces tremendamente básicos, aunque veamos diario a la persona, y sí se necesitan dar varios pasos de intimidad para conocer mejor a una persona. Pero incluso así sabemos que de pronto la mujer se sorprende cuando se entera que su esposo es un asesino, ¿no? Y se sorprende y dice, ay, yo nunca lo pensé. Y le dicen, claro, es que no te fijabas bien. Pero ¿por qué tendría que fijarse diferente si vivía con él, ¿no? O tendría yo en verdad que sospechar de mi vecina y poner cámaras y andarla siguiendo. Pues en realidad no. En realidad lo que pasa es que sí hay personas que llevan a cabo un proceso intencional de ocultamiento. Andy es una persona que lleva a cabo un proceso intencional de ocultamiento porque básicamente a Andy lo que le gusta es enamorarse de muchas mujeres al mismo tiempo. Y probablemente esas mujeres lo saben, algunas, no todas, y lo entienden y lo aceptan de alguna manera. Pero no es algo que uno debe estar avisando en todos lados, porque pues ya les dije que llevo 20 y tantos años con mi mujer. Andar con una es difícil, andar con 4 debe ser una locura, ¿no? O sea, la simple agenda ya. Yo ya no sé a qué hora me tengo que despertar todos los días y con 4 seguro enloquezco. De hecho, yo creo que es así como el mejor consejo para no enloquecer es ser monógamo, no ni siquiera por un asunto de fidelidad, sino por un asunto de organización. Es complicadísimo, se me ocurre, pues. Pero ese descubrimiento del otro entonces me funcionaba dentro de la novela porque me permitía que Roger todo el tiempo estuviera dudando y estuviera sorprendiéndose porque de pronto Roger tiene acceso a la computadora, tiene acceso a la casa de Andy, tiene acceso a los secretos de Andy y no le queda más que sorprenderse. Yo estoy seguro, de pronto un amigo mío que tengo que es medio paranoico, dice, es que seguro nos están espiando por teléfono.
Y digo, bueno, pues se han de aburrir muchísimo espiándome a mí, ¿no? Y si se meten a mi casa y se ponen a abrir el archivero, se van a aburrir tremendamente. Hay actas de nacimiento y cosas por el estilo. Pero hay personas, supongo, que sí tienen cosas más interesantes, ¿no? Y que uno puede hacer esa especie de arqueología sobre el otro y entonces descubrir un montón de secretos. Pero Fer también dijo algo importante que me interesa todavía más, y me interesa todavía más ni siquiera como escritor, sino como lector. A mí me gusta que las novelas sean complicadas. Creo que uno debe leer novelas complicadas y creo que pues voy a hacer una analogía con algo que no practico casi nada, que es con hacer ejercicio. Pero la frase es conocida y es común: si no duele, no sirve. Si uno dice voy a entrenar para algo y en los entrenamientos no sufre, no va a pasar nada, ¿no? Y el día de la competencia no va a pasar nada. Y me parece que la lectura se puede entender también como el músculo de la lectura, y los músculos tienen que ejercitarse. Leer esas novelas donde todo está digerido, donde todo está claro, donde, hombre, uno hasta conoce todas las palabras y hasta la forma en la... Cuando uno ve en la página 35 y ya saben qué va a acabar, pues es como ir a entrenar con mi suegra, porque mi suegra no, ya no voy a hablar mal de mi suegra. Pero creo que sí tiene que haber una intención en las novelas, lo digo como lector sobre todo, lo digo también como escritor, en donde haya un trabajo que se relacione con ponerle un reto al lector, ¿no? Yo me acuerdo de hace muchos años que había una campaña que decía que leer es divertido. Y yo creo que leer puede ser divertido, pero no es su condición de posibilidad. Uno se puede pasar fenomenal leyendo, pero leer no necesariamente es divertido. Leer puede ser complicadísimo, puede ser difícil, puede ser tedioso. Los valores están en otro lado. Entrenar para una pelea de box debe ser aburridísimo, debe ser dolorosísimo, debe ser espantoso. Ganar la pelea debe ser maravilloso, pues, ¿no? O aguantarla, o hacer todas esas cosas. Lo mismo cuando uno acaba el libro y cuando luego ese libro lo lleva a uno a otro libro y ese otro libro a otro y a otro y a otro, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no lea libros yo sencillos, sí leo libros sencillos, pero bueno, uno varía las cosas, uno no siempre come nutritivo. Sí, y sí, creo que es como un gran valor de la novela, esa posibilidad que nos da. Es como también pensaba ahorita, ¿no? En la obra de arte, ¿no? Que el mundo contemporáneo del arte te invita siempre como espectador a completar la obra desde tu sitio, ¿no? Y en esta riqueza de esta novela, de la construcción, nos permite a nosotros también terminar la obra y, de acuerdo a nuestra experiencia, despertar esas distintas preguntas que a cada quien le interesan. Y yo creo que si una novela no despierta una pregunta, entonces algo pasó que no funcionó, ¿no? Y esta, también por esa capacidad, por el lenguaje que utiliza, por la naturalidad de los personajes, porque al final de cuentas, aunque nos caiga mal Roger, que sí nos cae mal, pero también algo nos toca, ¿no? Tampoco es que nosotros seamos la actividad andando, o muchas veces también somos súper pasivos, o a veces nos dan épocas de vivir ahí como se pueda la vida y nos arrastra el tren, ¿no? Porque la otra es que, ¿cuál es el destino que tú decides tomar, ¿no? Claro, claro. Y además está la posibilidad de enfrentarse al conflicto moral de Roger, que es doble, ¿no? Por una parte, si al Roger del inicio de la novela, como prácticamente a cualquiera de nosotros, piénsenlo rapidísimo. A ver, les voy a contar una anécdota que empezó con Tus dos muertos. Yo escribí Tus dos muertos. Susunaga, ya les había yo dicho que es ambiguamente moral, tiene una ambigüedad moral muy, muy, muy marcada. Entonces, en varias presentaciones me preguntaban sobre por qué había yo decidido escribir un protagonista malo y sobre un protagonista, y ahí andaba yo. Y entonces en una presentación en que había mucha gente, muchísima, no me acuerdo bien por qué, pero había muchísima gente, les pregunté, así como, ¿quién de ustedes se considera bueno? No miento si digo que prácticamente todos alzaron la mano, y me pareció muy normal y yo habría alzado la mano, ¿no? Por azares del destino, luego me invitaron en ese entonces era la PFP, que está por allá, a una presentación. De hecho, era una charla con otra escritora, con Ana Clavel, y primero fue una con Maruán Soto Antaki. Estábamos en la PFP hablando, yo de mi novela, ellos de la suya, y
Y entonces dije, pues no siempre está uno en la PFP. Además había como 500 policías, ¿no? Como 500 policías que además cuando entró el comandante conmigo, todos se pararon y luego todos saludaron y luego así. Y les pregunté, ¿quién de ustedes cree que es bueno o se considera a sí mismo bueno? Y como el 80% alzaron la mano y dije, esto ya se está poniendo interesante porque hay como un 20% que no alzó la mano y son los policías. En 2015 estuve 6 veces en la cárcel. Me gusta decirlo así porque parece que estaba preso, pero no, fuimos a una serie de presentaciones de escritores en las cárceles de la Ciudad de México. Y la primera cárcel a la que fuimos, que además no sabíamos, se llama La Penitenciaría, me parece un pésimo nombre para una cárcel, pero bueno, así le pusieron, que está dentro del complejo de Santa Marta Catitla. En el complejo hay varias, la de mujeres es la famosa, pero hay otras dos, y La Penitenciaría es una cárcel dentro de la cárcel, donde ahí sí todos los presos están condenados, ya tienen sentencia, y todos están condenados por condenas largas, de 15 años para arriba, es decir, básicamente ahí había violadores, secuestradores y asesinos, ¿no? Así, fácil. Entramos los 3 escritores, iban 2 custodios, era un patio gigante, había 600 presos. Todavía no sabíamos el asunto de que todos están condenados. Les dijimos, tenemos 2 custodios, ¿no? O sea, no hay manera de, si aquí pasa algo, escapar, ¿no? Y les pregunté, ¿quién de ustedes se considera bueno? Y como la mitad. Es decir, en realidad solemos tener una visión muy idealizada de nosotros mismos. Evidentemente, a ver, cuando dicen las cosas, esos presos dicen que son inocentes, todos dicen que son inocentes, pero ellos saben si lo son o no lo son, pues eso ya es diferente de lo que nos digan. Y como la mitad se consideraban buenos, ¿no? La mitad de presos condenados por delitos graves de larga estadía, ¿no? Entonces, y ya luego nos contaron cosas terribles y demás, pero justo de eso no trata. Si al Roger del inicio de la novela le preguntáramos si es bueno, diría que sí. Si les pregunto a ustedes o si me pregunto a mí, oigan, si de pronto estamos aquí y vemos que Fer se distrae, ¿agarrarían su bolsa y se echarían a correr? Las probabilidades de que Fer nos alcance quizás sean pocas, no lo sé, pues yo no lo voy a hacer. Pero yo diría de inmediato que no. Es más, no lo he hecho, pues, si está ahí la bolsa y me queda cerquita. Y creo que la mayoría de nosotros no lo haría. Y la mayoría de nosotros diría, no lo voy a hacer nunca. Y tampoco me he robado el coche de la vecina psicópata, ya quedamos. Porque a veces, porque en las mañanas, la vecina ya es mayor y entonces en las mañanas lo enciende. Yo me acuerdo cuando era niño que mi mamá prendía el coche y le sacaba una palanquita que se llamaba shock, una cosa así, que servía para que el coche se fuera calentando en la mañana. La vecina hace eso y lo deja ahí prendido. Yo paso al lado y me podría subir a su coche e irme. No lo hago y no sé si sirva todavía eso de calentar así los coches. ¿Sí se acuerdan de la palanquita? ¿Cómo se llamaba? ¿Cram? No, esa es otra no, esa es más viejita. No, era una que aceleraba un poquito al coche, ¿no? Bueno, pues, y no me he robado el coche, no me he robado la bolsa de Fer, y si me lo pregunto incluso en mi fuero interno, digo, no lo voy a hacer, no. Probablemente si un día tuviera una emergencia médica y mi hijo necesita irse al hospital, me subo al coche de la vecina y me voy. Y luego se lo devuelvo, ¿no? O sea, no es que me quiera robar el coche. Y Roger era un personaje así al principio de la novela. Si le hubiéramos preguntado, ¿harías esto? Seguramente diría que no. Pero poco a poco va haciendo cosas de esas que dijo que no iba a hacer en ningún momento. Y en cuanto las hace, como prácticamente cualquiera de nosotros, empieza a justificarse. Y empieza a decir, claro, es que lo hice porque tenía que llevar a mi hijo al hospital. Claro, es que lo hice porque, por la misma razón que todos los que nos hemos pasado un alto, porque creemos que nuestra prisa es el elemento que justifica ese hecho, ¿no? Un elemento que es claramente falso, pero lo creemos en ese momento porque creemos que nuestra prisa es más importante que la de todos los demás. Y esa justificación constante de Roger me permitía entonces construirlo como un personaje que va cayendo gradualmente, ¿no? Gradualmente
al tiempo en que se iba construyendo justo esa ambigüedad moral. Al final, lo importante para mí no era que convenciera o que me convenciera como escritor o como lector de que no había hecho cosas tan malas. Lo importante para mí es que él se convenciera como personaje de que no había hecho cosas tan malas. Y creo que iba a decir una segunda cosa, pero me quedé pensando en la cárcel y ya también me perdí. Pero sí creo que justo ese planteamiento no nos deja fuera, ¿no? Yo creo que de hecho estamos ahí más seguido de lo que quizás quisiéramos. Sí, no, yo por eso insisto, le tengo miedo a la vecina y pasa muy seguido. Y creo que es lo importante, cuando uno lee una novela o cuando uno lee determinadas novelas, evidentemente me encanta la idea de que mi hijo lea Harry Potter y cuando lo lee se agarre un lápiz y se ponga a disparar hechizos. Eso me parece maravilloso, porque es una apropiación muy profunda de la novela, probablemente un tipo de apropiación que solo se puede dar cuando uno es niño, ¿no? Y me parece genial. Que lo malo es que luego me anda disparando a mí rayos y yo no sé tanto de magia, pero creo que ya después de esas etapas de un tipo de lectura que es por completo envidiable y que yo querría seguir leyendo así, pero no puedo, lo otro es esta parte de la refiguración del como si, ¿no? ¿Qué haría yo si estuviera en ese caso? ¿Qué haría yo en una situación similar, que no es la situación idéntica porque no puede serlo, pero sí es una situación que teóricamente nos podría suceder? Sí, por eso a veces es muy difícil juzgar, ¿no? Sí, sí. Porque cuando uno está en esos zapatos, quién sabe cómo reaccionaría. Y antes de cederles la palabra, por si tienen alguna pregunta, quisiera hacerle una pregunta a Jorge un poco más... O sea, todo lo anterior no me preguntaste. No, otra. No, porque era más con respecto a la escritura, porque también no es como... Bueno, a mí me gusta mucho saber qué pasa con los escritores cuando se sientan, ¿no? Cómo lo piensan, desde dónde, te sé que eso ya es un poco lo que nos contó al principio, pero Jorge sigue escribiendo a mano y con pluma fuente, ¿cierto? Sí. Y sí creo que hay una relación distinta, al margen de que ya sea por las teclas de la computadora, ya sea una Olivetti o una pluma, sí son herramientas que no estás directamente con el papel, pero sí creo que hay una menor distancia, papel, ¿no? Mano e idea versus la computadora. Sí. No, y en varios sentidos. Sí, escribo, esto podría ser un poco maniático, en cuadernos rayados con pluma fuente de determinado color, cambio de color en cada novela, y solo escribo del lado derecho de abierta la libreta de este lado, porque este lado lo aprovecho para ir poniendo anotaciones sobre lo que escribí de este otro lado. Lo hago sí por eso que dice Fer, me parece que es una cuestión muchísimo más cercana, muchísimo más intensa, pero lo hago también por otras razones que eventualmente no consideramos. Cuando uno escribe a mano no se equivoca, no me refiero al contenido, me refiero, pues uno no escribe, no le pica la tecla de al lado cuando está uno sabe que está escribiendo. Yo en la secundaria llevé taquimecanografía, no sé por qué, porque era muy malo para dibujo. No, pero era la época además. Sí, ¿no? sí, era la época. Y hasta podría decir, bueno, en esa época en realidad me equivocaba muy poco. Sí podía escribir. Ahora me equivoco un montón en el teclado, como tiene para borrar, entonces uno como que se concentra menos, ¿no? Pero la otra razón que también me hace escribir a mano, o las otras dos razones es, uno, a mano escribo más lento que en la computadora, quizá porque llevé mecanografía en la secundaria. Y si escribo más lento, creo que pienso un poquito mejor, nada más un poquito, pero es decir, siempre sé lo que estoy escribiendo. Cuando escribo en computadora otras cosas, escribo columnas o escribo textos así en computadora, uno de pronto se suelta escribiendo y ya cuando se entera ya acabó, ¿no? Escribe un texto de 3,000 palabras, pues, o de 3,000... Eso, y luego hay que corregir un montón de cosas porque uno no se enteró bien de qué escribió. La que sigue es que cuando yo lo transcribo, ya al menos esa primera transcripción ya lleva una corrección encima, entonces ya también es como que uno tiene un original más limpio, ¿no? Y luego los editores son muy violentos, entonces hay que entregarles las cosas más o menos limpias. Pero creo que además hoy en día la más importante de todas, o en un mismo nivel de importancia, tiene que ver con que cuando escribo a mano, eso estoy haciendo.
Y cuando escribo en computadora estoy a un clic de distancia de hacer cualquier otra cosa. Hay que hacerle así para ya no estar en Word y estar en... Y ya no está uno en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, creo que escribir a mano da la oportunidad de cerrar todas esas distracciones, cerrar la puerta a todas esas distracciones. Sí, de pronto es como mindfulness, ¿no? Es como la meditación, no lo había pensado. Sí. Y bueno, me gustaría, si quieres agregar algo, si no, cedemos. No, sí. Me gustaría ceder la palabra al público. Ahorita pedimos un micro. Eso. Si alguien quiere decir algo, Es que es venir. váyanse en forma, sí, para que quede grabado a la posteridad. Muy bien pensado. No, pero ¿y lo de mi suegra? No, hay que editar ahí cosas. Te amolaste, carnal. Sí. Bueno, son dos preguntas. Espero que la última no se me olvide. Ok. Empiezo con la primera. Te escuché hablar de cómo fuiste escalando, preguntando acerca de la bondad o de si son buenos. Y los ambientes más segregados o más marginales, la gente era como menos buena. Y me surge la pregunta, ¿y con escritores? ¿Es el 80, es el 20, es el 30, es el 10% que se consideran a sí mismos buenos? A ver, no era que fuera más marginado, fue que se prestó a que estaba yo hablando con delincuentes, pues tal cual, ¿no? Y entonces quise aprovechar la ocasión para preguntarles directamente. No, yo creo que los escritores todos son muy malos, salvo yo, claro. No, en realidad tengo muchos amigos escritores y me parece que más allá de la parte mediática del oficio, que es un poco y es hablar y es intentar dar respuesta a preguntas que luego hacen complicadísimas. A mí me tocó que me preguntaran qué opinaba de la primera declaración de Zelensky cuando... No sé, ¿no? En la mayor parte de los casos, creo que los escritores somos personas muy normales en el sentido de que también trabajamos en horarios más o menos regulares y nos reunimos con nuestros amigos y demás. Yo no sé si hay escritores especialmente buenos o especialmente malos en términos de bondad, pues, pero supongo que los hay en una proporción similar a como el resto de las personas. Y la segunda, escuché en una entrevista entre R. Martin y Stephen King que Martin se asombraba de la capacidad de escritura de Stephen King. Él decía que Stephen King hacía 6 páginas por día, y la pregunta es esta: ahora que nos platicas de tu técnica esta tan interesante de estar tan cerca del papel, ¿cuántas páginas o cuántas cuartillas puedes lograr en un día laboral? No sé. Es que, a ver, a mí también me sorprende la capacidad de Stephen King. Es así como una cosa impresionante que pueda escribir tanto. Sobre todo, lo que más me sorprende es que parece que siempre sabe qué escribir. Escribir 6 páginas en un día es lo de menos. Saber cada día de qué van esas 6 páginas es lo complicadísimo, ¿no? Y además tiene novelas, Stephen King tiene novelas de 1200 páginas. Mi novela más larga es esta, Historia de las cosas perdidas, y yo a veces me ando perdido y entonces me tengo que regresar y cosas por el estilo. No se me ocurre cómo le hace Stephen King para escribir algo como It y no perderse, ¿no? O alguna de esas, o estas ahora, es que esas no las he leído, ya tiene como una saga larguísima de fantástica, ¿no? No sé cómo no se pierde, y tampoco no sé cómo no se pierde George R.R. Martin, ¿no? Yo viviría perdidísimo, pero creo que hay días buenos y días malos. Creo que hay días en los que sí he escrito 5 o 6 páginas, y hay días que he escrito un párrafo, ¿no? Me parece que no es así como porque además, y creo que esta parte sí es un tanto mítica, la escritura no es nada más ponerse a llenar de letritas una hoja, ¿no? Ya sea en computadora, en máquina de escribir o a mano. Creo que la escritura también sucede mucho tiempo antes, mucho tiempo durante y mucho tiempo después. No sé, me gusta pensar que cuando estoy escribiendo una novela, eso estoy haciendo todo el día. Incluso cuando voy a la escuela por los niños, incluso cuando estoy comiendo. Eso justo para que cuando me pueda sentar haya que escribir en ese momento.
y Stephen King me sigue sorprendiendo por eso. No es mi autor favorito, ni mucho menos, pero creo que es un autor súper prolífico que ha de ser interesante editarlo, a ver quién sabe cómo entregue sus textos, ¿no? Ahí sí, como llegan gringos. Sí. A mí me gustaría nada más retomar tantito su pregunta, porque lo de la cárcel o sea, a mí lo que me parece muy interesante es que tú lo habías dicho, ¿no? De la bondad o la maldad, de cómo se siente uno, pues justo son esas percepciones, como tú bien dices, que uno se engrandece pensando, ay, mira qué bueno soy, pero si algo se nos cruza en el camino no seremos tan buenos seguros, ¿no? No, seguro no. También, o al revés, ¿no? O También al revés. hay un montón de gente que se victimiza durísimo y claro, lo que pasa es que ese asunto, vivimos, no, iba a decir en una época, pero no, yo creo que vivimos en la historia de la humanidad, es una historia llena de excepciones, ¿no? El fin ha justificado los medios siempre, pero luego lo regulamos como humanidad, ¿no? Entonces inventamos un montón de sistemas regulatorios y luego los transgredimos y entonces castigamos y entonces nos la pasamos en esa idea que nos permite convivir en sociedades donde en un territorio de 2.500 kilómetros cuadrados vivimos 10 millones de personas, somos un montón, entonces tenemos que hacer algo para poder estar ahí. Y la otra cosa que ya se fue, creo, corriendo, pero lo que quería decirle, ahí estás, Ahí. quería decirle, te quiero recomendar, hay un librazo de Stephen King que se llama Mientras escribo, y es increíble, porque en ese relato, bueno, en ese ensayo, ¿no? Cuenta justo cómo él escribe, también las caídas que tuvo durísima, tuvo un momento muy grave de drogas, su familia, entonces lo recomiendo mucho. Y sí, es un escritor muy sorprendente. Y si no han leído El Resplandor al margen de la película, léanla. También es otra novelaza increíble. Que de ahí uno a mí me descubre. gusta Misery también. Entonces, Sí, es que también esos primeros años de King y eran también súper tiene King, ¿no? película, creo, pero no la vi. Es que También tiene. mi mujer se espanta con las películas de miedo. ¿Alguna otra pregunta? Porque si no cerramos, yo de verdad los invito a leer no solamente Historia de las Cosas Perdidas de Jorge Alberto Gudiño, sino sus demás novelas. Sí, Perdón, ahí viene perdón. Buenas noches, buenas noches, público presente. Una pregunta, ya que ustedes han sido escritores, ¿por qué no escribir la desgracia, el caos, la discriminación racial de los indígenas aquí en México? Ya que eso no existe ningún libro aquí. Por ende, en muchos países como Perú, Ecuador, Bolivia y otros países, actualmente van a tener gobiernos que son reales en la vida práctica. Nada más eso. Gracias. Gracias. Bueno, primero ojalá fuera yo escritora, pero no tengo esa capacidad. Yo trabajo los textos tras bambalinas, ¿no? Entonces yo tengo la oportunidad de trabajar con autores y procuramos ir de la mano para que sea una lectura para todos, ¿no? Mi trabajo es como una lectora más que trabaja los textos. En cuanto no hay libros que resalten esta problemática real, sí los hay, pero pensaré en títulos que a lo mejor tú tienes más a mano. Bueno, es que creo que también depende del tratamiento y de la aproximación, pero basta pensar en Rulfo para pensar que lo hay. Y el problema es que uno no puede escribir como Rulfo, ¿no? Y entonces probablemente eso es algo que nos frena, pero creo que sí hay varios libros al respecto. No solo Rulfo, creo que incluso en años recientes se han publicado varias cosas y además estamos llenos de premios y reconocimientos a creación en lenguas indígenas y a creación y hay de juegos florales y hablando de pueblos originarios y demás. Creo que sí se ha hecho, probablemente es cierto que falta difusión, porque lo que es innegable es que cada vez hay más libros, ¿no? Y entonces a veces algunos esfuerzos determinados se pierden.
Sí, y quizá a la mente me vienen más libros de no ficción, ¿no? Más ensayos. Ajá. Pienso ahora que me vino uno, el título que es México Racista, que ya salió hace tiempo, pero se publicó un libro justo que pues pone en evidencia algo que este país es evidentemente racista, ¿no? Pero novelas quizás es más difícil que ahora me vengan a la cabeza, pero hay varios libros escritos de no ficción que sí que tratan ese problema real de México que es urgente también cambiarlo, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Ha sido un gustazo tenerlos. Fernanda, Jorge Alberto, ha sido un gran gusto tenerlos. Pido un gran aplauso para ellos. Gracias.